que, bueno, los que trajeron la Biblia, que vayamos al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas 8. Gloria a Dios, gracias Señor. Gracias. Lucas 8, ¿sí? Lucas 8, capítulo 8, versículo 4. Amén. El tema de hoy es un tema sobre el cual creo que aquí la gran mayoría la ha escuchado, hasta aún en el ámbito no cristiano. Amén. Se ha escuchado esto, que es la parábola del sembrador. Amén. Si usted no la ha escuchado, bueno, hoy, gloria a Dios, porque hoy Dios trae algo para nosotros en esta parábola. Vamos a leer un poquito, amén, de ello. Y dice, vamos a empezar, Lucas 8, versículo 4. Dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. La otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablamos estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. El que tiene oídos para oír, que oiga. Gloria a Dios. Si usted quiere, incline su cabeza, cierre sus ojos. Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana gloriosa de bendición que nos tienes aquí una vez más, Señor, reunidos en familia, Señor, como tus hijos. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, Señor. ¿Qué haríamos sin tu misericordia? ¿Qué haríamos sin tu amor, Señor? No podríamos sobrellevar las cargas, Señor, que se nos vienen a nuestras vidas. Y ciertamente, Señor, el saber que estás con nosotros y saber que podemos depositar todas esas cargas en ti, nos hace sentir aliviados y traes hoy gozo y paz a nuestras vidas. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, y te pedimos que hoy tomes el control de absolutamente todo, Señor. Alma, mente, cuerpo y espíritu de cada uno de los que estamos en este lugar. Y como se oraba hoy temprano, Señor, que se alinee nuestro corazón y nuestros pensamientos con los tuyos, Señor. Yo llevo cautivo todos mis pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús, y cautivo todos los pensamientos de mis hermanos, Señor, para estar atentos y aprestos para lo que hoy tú nos vas a hablar, y que hoy salgamos de este lugar transformados y cambiados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, esta parábola habla mucho, y habla de usted, habla de mí, y habla de la palabra de Dios. Amén. Esa tierra en la que cae esa semilla, esa tierra en la que cae esa semilla es su corazón y mi corazón. Y esa semilla, que es la palabra de Dios, usted sabe, ¿verdad? La semillita es algo pequeñito, es algo pequeño que se implanta, que se siembra, y que depende del tratamiento que esa semilla lleve, esa semilla va a llegar a dar fruto o no va a dar fruto. Amén. Y hoy nos vamos a enfocar en una de las condiciones bajo las cuales esa semilla empieza a germinar. En el capítulo 14 dice, en Lucas 8, si
Si usted lo quiere buscar, búsquelo, pero no es necesario, yo se lo leo. En el capítulo 14 de ese mismo, en el versículo 14 de ese mismo capítulo, capítulo 8 en Lucas, dice que la semilla que cayó entre los espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, por las riquezas, por los placeres de la vida, de modo que no llega a dar fruto. Amén. Este capítulo está un poquito, este versículo está más adelante, porque ahí Jesús les explica a los discípulos de qué quería él decir cuando él les declaró esta parábola. Amén. Y les va explicando uno por uno. Pero en esta ocasión, bueno, ahí veíamos que hubieron varios tipos, la semilla que cayó ¿verdad? Que fue pisada, otra semilla que cayó entre piedras, ¿verdad? La que cayó entre espinos y la que dio fruto y la que creció. Hoy, especialmente, Dios quiere que hablemos de esa semilla que cae en esa tierra, que germina. Amén. La semilla germina, empieza a crecer, pero juntamente con esa semilla van creciendo también los espinos, y esos espinos ahogan la semilla. Amén. Si usted ha visto, ¿verdad? Si usted ha sembrado alguna vez algo, usted ha visto que la tierra, por más que usted le haga, por más que usted le eche quemante, por más que usted le eche de todo, ahí siempre, con el tiempo, van a empezar a salir, ¿verdad? Mala hierba. Va a empezar a salir hierba mala. Y mire que esto se une tanto. Por eso Jesús sabía lo que estaba. Jesús era muy sabio, amén. Sabio entre los sabios. Él sabía lo que estaba hablándole a sus discípulos, para que usted hoy también y yo podamos entender y escuchar esto. Esta tierra que ejemplifica que nos ejemplifica a nosotros. Usted sabe que usted y yo tenemos esa naturaleza caída del pecado, y que de vez en cuando viene la tentación, vienen cosas en nuestras vidas que quieren, ¿verdad?, salir a flote, que claramente con esta parábola podemos ver cómo esos espinos que empiezan a crecer es eso que está implícito en la tierra. En la tierra está esa maleza va a crecer de una u otra manera, de una u otra forma esa maleza va a salir. Igualmente en nosotros, es esas cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón, aunque el Señor ya ha limpiado y ha transformado nuestras vidas. Amén, porque aquí habla de los que escuchan la palabra. Aquí se está refiriendo a hijos, amén, a hijos que han germinado, que ha caído esa semilla y ha empezado a crecer, amén. Pero que se le da espacio para que esa maleza empiece a ahogar y empiece a destruir la semilla que fue plantada en usted y en mí. Y esto para nadie es un secreto, que ha sacado y está sacando de los propósitos de Dios a mucho pueblo. Mucho pueblo se está apartando, mucho pueblo está haciendo lo que le parece correcto, no lo conforme a lo que Dios quiere, sino lo que cada uno en su pensamiento, en su raciocinio le parece correcto hacer. Y esto lo lleva a alejarse de Dios. Y hay varios factores que ahogan esa semilla, amén. Y aquí Jesús lo explica bien, dice: las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida vienen a ahogar esa semilla que usted y yo hemos recibido. Y vivimos en un tiempo en donde estas tres cosas de las que vamos a hablar hoy, son presentes todos los días, desde que nos levantamos, porque eso está ahí en su casa, eso está con sus hijos, con su esposo, su esposa, en su trabajo, donde usted estudia, donde sea, hasta cuando usted viene aquí. Si usted deja que esos espinos empiecen a crecer, le van a ahogar. ¿Y cuál es el problema? Dice
el capítulo, en el versículo, vamos a ver. La palabra de Dios dice, cuando nos compara con la vid, ¿verdad? Ustedes saben cuál es la vid, la planta de la uva. Y dice que en la vid tiene muchos, ¿verdad?, ramas, muchas ramitas donde vienen los frutos. Y la que no da fruto, ¿qué pasa con esa que no da fruto? Es cortada, ¿verdad? Es cortada. Asimismo, si usted y yo empezamos a crecer y a caminar y a buscar a Dios, pero nuestro corazón empieza a torcerse y a desviar su propósito, el propósito de Dios que tiene para nosotros, ciertamente vamos a ir perdiendo la salvación poco a poco. Y se suena feo, pero el que permite eso en su vida será cortado. Y es una salvación tan grande, decía Pablo. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? Y si usted y yo nos dejamos que los espinos crezcan en nuestras vidas, van a desviarnos del propósito de Dios. Y si nos descuidamos mucho, podemos ser cortados. Amén. Y yo no sé, pero yo no quiero eso para mi vida, y yo creo que usted tampoco lo quiere para su vida. Y bueno, hoy vamos a enfocarnos sobre estas cosas que ahogan esa semilla. Y la primera de ellas son los afanes. Amén. Diga conmigo, los afanes. Eso, muy bien, los afanes. Eso es una de las primeras cosas que empiezan a ahogar la semilla. Voy a leerles, si usted quiere lo busca por ahí, Mateo 6, 27, 31. Primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 6, 27, 31. Y leemos. Me dice amén, si lo tiene. Gloria a Dios. Amén. Dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿y por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Amén. Y esa es una de las cosas que a todos nos pasa, que a todos nos ataca todos los días. Absolutamente todos los días, y no nos estamos dando cuenta a veces, o a veces nos damos cuenta, ¿verdad? Pero seguimos en lo mismo y no empezamos a tomar acciones en esto. Y los afanes y las preocupaciones nos quitan ese deseo de agradar a Dios, nos empiezan a apartar del propósito de Dios y nos, ¿verdad? Y nos empieza a enfriar, nos empieza a distraer en cosas que nosotros no deberíamos estar haciendo, ¿verdad? Por esas preocupaciones y todos esos afanes. Miren que en el libro de Números está la historia de
de un hombre, ¿verdad?, que en el día de reposo se fue a recolectar leña. Usted sabe que para los judíos ellos respetan mucho ese día, que es el sábado, ¿verdad? Dios se lo había dado por medio de la ley a Moisés. Usted y yo ya no estamos bajo esa ley, amén. La gracia y la misericordia de Dios, lo que Jesús hizo por nosotros, ahora Él nos dice: el que cree, amén, y es bautizado, será salvo. No nos pide todas esas cosas que en el Antiguo Testamento exigieron, pero en este tiempo era ley, amén, de que si usted trabajaba en el día de reposo, ¿verdad?, el castigo era la muerte. Pues este hombre se fue, ¿verdad?, a recolectar leña. Lo encontraron, pero no sabían qué hacer con él. Entonces se lo llevaron a Moisés, y Moisés le preguntó a Dios, y Dios, ¿qué le dijo? Ciertamente el hombre debe de morir, y lo tienen que sacar fuera del campamento, y ahí lo lapidaron. Entonces, este hombre fue a recoger esa leña, ¿para qué? Porque la necesitaba seguramente, ¿verdad? Pero si no recogía esa leña, posiblemente iban a seguir viviendo. Posiblemente eso no era algo indispensable, no era algo que verdaderamente ocupaba hacer, pero se afanó por hacerlo. ¿Y qué le valió ese afán a él? Absolutamente nada. Le costó la vida. Y así muchas veces nosotros hacemos cosas que tal vez las podemos hacer en otro momento, que no debemos de estar tan preocupados como normalmente a veces estamos en esas cosas, y cada uno sabrá de qué es lo que a usted le preocupa tanto, y tal vez no merece tanto ese afán que usted tiene sobre eso que usted se está preocupando. Cada uno sabrá, porque cada uno de acá tiene situaciones diferentes, amén. Pero hoy Dios quiere decirnos esto: nosotros no ganamos absolutamente nada con afanarnos y preocuparnos por las cosas que verdaderamente pueden hacerse en otro momento. Mire, vea, es que a veces lo que le explicaba y lo que le exhortaba al principio, yo sé que aquí todos trabajamos, y yo sé que todos tenemos que trabajar, y todos tenemos que hacer cosas, y tenemos que descansar también. Pero a veces se pone ese tiempo que usted ha dispuesto. Usted pudo haber dicho: bueno, mañana es culto de oración, voy a ir, ya nos exhortaron, ya nos dijeron, bueno, vamos a ir. Y vea que a usted el diablo se le va a levantar, porque eso es casi que verídico, ¿verdad? O sea, eso es un hecho. Si usted no tiene por costumbre, entonces el diablo lo va a atacar por ahí, y lo va a atacar, y le va a traer afanes a su vida, le va a traer preocupaciones a su vida, para que usted no venga a este lugar a orar. Es por ponerle un ejemplo, nada más. Es un ejemplo, ¿verdad? Si usted se dispone, usted dice, entonces ese día a usted se le puso, vea, le salió que el hijo tuvo una situación, que usted quiere ir a atenderlo, o que la mamá, o que el papá, o lo que sea. Pero siempre el enemigo va a poner, ¿verdad?, trabas ahí para ver, ¿verdad?, para ver si usted y yo caemos en esos afanes que hace crecer esos espinos, amén, que van ahogando la semilla que fue implantada en usted y en mí. Y hay absolutamente tantas cosas de las cuales podemos hablar. También, Marta, en el libro de Lucas 10, 38, 42, estaba, ¿verdad?, Jesús con ellos. Y Jesús, Marta diciéndole, ¿verdad?, que por qué no le decía a María que le ayudara, porque ella estaba ocupada en tantas cosas, que había mucho que hacer, y María sentada ahí escuchándolo. Y entonces Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Ella escogió la buena parte, escogió escuchar a Jesús, escogió escuchar a quien estaba
declarando palabras de sabiduría, de vida, posiblemente enseñándoles, ¿verdad?, cosas que tal vez ellas no tenían revelación. Pero esta mujer decidió poner su oído y su mirada en Jesús. Y cuando usted y yo decidimos poner nuestra mirada y nuestros oídos en Jesús, esto difícilmente nos va a apartar. Esto difícilmente va a permitir que esos espinos vayan a crecer. ¿Por qué? Porque usted ha tomado una decisión. Usted tomó la decisión de buscar a Dios, de buscar primeramente a Dios, primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás, dice su palabra, que será añadido. En el libro de Filipenses 4:6 dice que por nada estéis afanos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Amén. Él quiere que usted y yo nos acerquemos primeramente a Él, porque todo lo que usted y yo necesitemos, plata para pagar el préstamo, la luz, el agua, lo que sea, va a ser suplida. El tiempo para que usted haga lo que tenga que hacer, y tal vez hasta usted no lo va a tener que hacer, lo va a hacer otra persona por usted, pero usted no está pensando en eso. Usted y yo no estamos pensando en eso. Pero todas esas cosas va a ser suplido. El trabajo que no se tiene en ese momento, que cómo preocupa eso, ¿ven? Cómo preocupa y ocupa. Máximo ¿verdad? El cabeza de familia cuando se pierde trabajo, cuando no hay trabajo. Y yo entiendo, créame que yo lo entiendo. En una situación de esas, el que no tiene trabajo se afana y se preocupa. Sin embargo, Jesús nos manda a que no nos afanemos. Vea que hay estudios que dicen que un 90% de las cosas de las cuales usted y yo nos preocupamos, nos ofuscamos, como normalmente decimos, no llegan a pasar. Oiga, un 90% de esas cosas de las que usted y yo nos afanamos no llegan a pasar. Estudios que han hecho, ¿verdad? Además, el afán y la preocupación no solamente nos separan del propósito de Dios, no solamente nos alejan de Dios y permite que esos espinos crezcan y nos empiecen a ahogar, sino que también esto que Jesús nos manda a que no nos afanemos también es un bien para nuestra salud. Usted sabe que hay una hormona que se llama cortisol. Esa hormona es la responsable de muchas, de contribuir, ¿verdad?, en una serie de procesos en el cuerpo. Se llama la hormona del estrés. También participa en muchas otras partes del cuerpo, hasta la parte intestinal, ¿verdad? En muchas cosas, en el colesterol, muchas cosas en nuestro cuerpo dependen del cortisol. Y este cortisol se altera cuando usted y yo empezamos a preocuparnos mucho por las cosas. Eso se empieza a alterar, y a usted y a mí nos empiezan a dar dolores de cabeza. A usted y a mí nos empieza a temblar el párpado, como la vez pasada me pasó, ¿verdad? Nos empezamos a preocupar, nos empezamos ¿verdad? Nos desesperamos por cosas, y nuestro pensamiento, nuestra mirada, nuestro oído se nubla, ¿verdad? El enemigo logra con esos afanes, esa preocupación, apartarnos y separarnos por momentos, por tiempos, por temporadas aún, de lo que Dios quiere, y de escuchar su voz y de buscarlo. Pero esto que viene a nuestro cuerpo, esta manifestación que hace nuestro cuerpo, no es algo, ¿verdad?, de casualidad. Es necesario, sí, es necesario que el cortisol se eleve en momentos de adrenalina, ¿verdad? Cuando usted y yo tenemos que reaccionar a algo, a una situación, a algo de peligro, Dios lo ha puesto por ahí por eso. Pero no para que usted y yo
estemos con dolores de cabeza, no para que usted y yo estemos en esa cosa ahí que no nos deja ni estar en paz, porque nuestro cuerpo lo manifiesta, hasta con temblorinas, dolores de cabeza, migrañas, de todo eso pasa en nuestro cuerpo. Y entonces hasta por salud no es bueno que usted y yo estemos afanados, porque nos va a traer consecuencias en nuestra salud, en nuestro corazón, en todo, en absolutamente todo, y principalmente nos aparta de Dios, nos separa de Dios. Esos espinos, esos abrojos que vienen a nuestras vidas, hay que cortarlos de raíz, amén. Hay que cortarlos. Usted y yo tenemos el poder de hacerlo. Solo tenemos que tomar decisiones y tenemos que hacer prioridades. Tenemos que priorizar, buscar a Dios, amén. Dice en su palabra que en el Salmo 23, ¿verdad? Dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y tal vez usted esa palabra la ha escuchado, usted la ha declarado para su vida, y usted ha dicho en un momento, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y usted declaró esa palabra una vez y vino la provisión y vino la respuesta de Dios. Pero con el tiempo empezaron esos abrojos y esos espinos, esas preocupaciones en la casa, por lo que he de comer, por lo que he de vestir, y empieza a ahogar esa palabra que le dieron a usted. Y entonces a usted se le olvida que el Señor es su pastor, nada le faltará. A usted se le olvida que Él lo hará descansar en delicados pastos, y a mí también. Se nos olvida. ¿Por qué dejamos que los espinos empezaran a ahogar la palabra que una vez creímos? Amén. Así que lo que Dios quiere es que usted y yo entendamos en esta mañana que por nada estemos afanados, que por nada estemos preocupados, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ahora diga conmigo las riquezas. Amén. Las riquezas. Vamos a ir al libro de 1 Timoteo 6 del 9 al 10. 1 Timoteo 6 del 9 al 10. Amén. Me dice amén si ya lo tiene. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vean, yo sé que tal vez no a todos, pero a mucha gente, y tal vez por cosas que uno cree necesarias, ¿verdad? Como es el trabajo, ¿verdad? Porque necesitamos todos nosotros necesitamos que comer, necesitamos pagar agua, luz, teléfono, todas esas cosas, ¿verdad? Tenemos que pagar préstamos, entre muchas cosas. Pero volviendo a lo anterior, Dios es el que suple, amén. Por nada, por más que nosotros nos afanemos en esas cosas, no vamos a lograr tal vez algo que se viene, que creemos se va a dar, pero no se da. Y nos preocupamos y nos ocupamos en esas cosas. Pero hay muchas personas, o a veces mucho pueblo, que por amor a ese dinero, a esa provisión, que creen necesitar sí o sí, se desvían del propósito de Dios.
Y a Judas, ¿qué le pasó a Judas? ¿Judas acaso tenía necesidad? No lo sé, ¿verdad? Tenía necesidad tanto para hacer lo que hizo, recibir esas poquitas monedas de plata para haciendo lo que hizo. Traición, lo apartó y lo condenó. Ananías y Zafira, ¿verdad? Llegaron y ellos vendieron esa propiedad y se la iban a entregar al Señor. Esa era la intención, pero su corazón se torció y quisieron para sí dejar ganancia, quisieron para sí dejar dinero, cuando ya el Espíritu de Dios había puesto en ellos su corazón a hacer lo que iban a hacer. Pero no, trataron dijo Pedro, ustedes tratan de engañarnos a nosotros, pero al Espíritu no lo van a engañar. Y ahí mismo cayeron muertos Ananías y Zafira. ¿Por qué? Porque codiciaron el dinero, codiciaron esas riquezas. ¿Para qué? Absolutamente para nada, porque lo que trajo para ellos fue desgracia y condenación. En la Biblia también está la historia del joven rico. En Marcos 10, 21 al 22 dice: Jesús mirándolo, lo amó y le dijo. Vea que también hago este paréntesis aquí, como en el que relata aquí, nota eso en la mirada de Jesús. Dice, mirándolo, lo amó y le dijo. ¿Ven? Una dirección y una mirada de misericordia y de amor. Y le declaró esto, para que él tuviera salvación. Y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, dice que se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Él se estaba aferrando a lo que en este mundo tenía, ¿verdad? Sus ganados, sus terrenos, oro, plata, ¿verdad? Su casa, tantas cosas que puede tener una persona que sea muy adinerada. Pero aquí Jesús deja esto aquí, el Espíritu de Dios para nosotros, para que usted y yo veamos y entendamos cómo estas cosas nos pueden alejar de los propósitos de Dios. Porque, vea, yo sé que igual todos aquí tenemos muchas responsabilidades, pero yo le cuento yo tengo muchas responsabilidades con mi familia, y ¿verdad? Y donde necesito el dinero, lo necesito, ¿verdad? Tengo muchas cosas que pagar, al igual que todos, y a veces, créame que a veces, por el mismo afán y por la misma esa preocupación, ¿verdad? Esa necesidad de tener el dinero, a veces me ha sucedido, ¿verdad? Que eso me distrae de lo que Dios quiere para mi vida. Eso a veces me distrae y empieza ese abrojo, ¿verdad? Lo que hablamos, esos espinos a querer ahogar lo que Dios quiere hacer en mí. Y yo sé que así mismo viene a hacerlo en usted, en su vida. Porque yo sé que usted también, igual como yo, tiene cosas que pagar. Pero a veces en búsqueda de ese dinero para poder pagar, entonces decimos, no, mejor, esto puede aguantarse. La iglesia puede esperarse, pero yo necesito sacar esto adelante. Yo necesito hacer esto, ¿verdad? Entonces necesito hacer plata, porque si no, no salgo. Entonces ahí se une el afán y se une la necesidad del dinero. Y eso es sutil, porque son cosas que ocupamos, son cosas que necesitamos. Y usted puede decir, no, es que yo lo necesito, lo ocupo. Y no vamos a caer en que, no, es que el Señor es mi pastor, nada me faltará, y yo tirado en la casa sin hacer nada. No es eso lo que yo estoy diciendo en esta mañana, no ese es el mensaje. El mensaje es de que usted y yo creamos esa palabra, que a usted y yo hemos leído,
que usted y Dios nos la han declarado, la palabra que usted y yo hemos abrazado, amén, que tenemos salvación por su gracia y misericordia, que la creamos, que la cuidemos, amén, que cuidemos esa palabra, y que si tenemos que dejar cosas buscando dinero por buscar a Dios, dejemos a un lado, porque eso no nos va a traer, o sea, por más terreno, por más cosas que tengamos, yo sé que todos aquí entendemos eso, no nos lo vamos a llevar. Nada, absolutamente nada nos vamos a llevar, ninguna riqueza que acumulemos aquí. Las riquezas debemos acumularlas, como dice su palabra, acumulemos tesoros en el cielo. Amén. Que ahí ni la polilla, ni ningún bicho va a dañar lo que Dios tiene para usted y para mí. En cambio, en este mundo, por más cosas que tenga la gente, por más herencias y cosas así, al final, muchas personas terminan, ¿verdad? Porque a veces la gente se afana, porque ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Porque mis hijos de qué van a vivir, y aquí, que allá, y que esto y que lo otro, y al final, los hijos pues, no cuidaron lo que el papá o la mamá se afanó y buscó tanto enriquecerse para que en realidad al final se destruyera. Porque sí o no, la verdad uno ve eso en muchos cuadros ve uno eso, en donde lo que no costó no se valora. Y entonces es desperdiciado. Y así pasa muchas veces. Muy pocas veces se valora eso. Pero generalmente al que no le costó, no lo cuida. Amén. Al que no le costó, no lo cuida. Así que si usted le ha costado estar aquí en este lugar, vea que a Jesús le costó la vida, le costó sufrimiento por usted y por mí, y por eso nos valora tanto, amén, nos ama tanto a usted y a mí. Y yo creo que si usted y yo estamos hoy aquí, es porque queremos esa salvación y no la queremos dejar ir. A mí me costó al principio, ¿verdad? Porque uno cree que lo que uno está haciendo está bien, o tal vez está mal, pero le gusta. Y está uno perdido en el mundo. Pero al principio cuesta. Al principio empieza a costar a dejar todas esas cosas. Y permanecer y sostenerse, estar firme, perseverar hasta el final. Es lo que es más difícil, amén. Porque dice que perseveren al final, hasta el final, esos serán salvos. Usted y yo tenemos una salvación muy grande, que nos ha costado estar aquí, amén, a nosotros. Comparado con lo que Jesús hizo, no, jamás. Pero a usted y yo nos ha costado, amén. Hemos tenido que dejar, con lo que le decía, hemos tenido que dejar cosas de nosotros que hacíamos, que nos apartaban del propósito de Dios. Eso se queda, se va. Aunque yo lo quiero, pero no me conviene. Amén. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces esas cosas hay que empezarlas a dejar, a apartar de nuestras vidas, porque vienen a ahogar el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que, volviendo al punto, el dinero no nos va a acercar al propósito de Dios, más bien esto nos va a alejar y a traer, va a enfriarnos, va a desviar nuestra mirada. Amén. Dice en Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos en gracia para la ayuda oportuna. Y que debemos nosotros de confiar en Dios, no en las riquezas. Y porque lo que nos lleva, ¿verdad? Lo que nos va a llevar nosotros a la vida eterna no va a ser lo mucho que usted pudo hacer, lo mucho que usted pudo comprar, las muchas propiedades que usted pudo tener, ¿verdad? El super trabajo que usted y yo hemos podido tener, el super negocio o los super negocios, absolutamente nada de eso. Ninguna riqueza nosotros la vida eterna. Amén. Así que debemos de empezar a limpiar nuestro terreno, a cortar, ¿verdad?
a sacar de esa maleza, eso que nos está separando del propósito de Dios, a usted y a mí, y sacarlo de nuestras vidas y empezar a priorizar a Dios todos los días, en absolutamente todo lo que nosotros hagamos, porque debemos de cuidar esa tierra, debemos de cuidar de que esos espinos no crezcan, más bien cada vez se vayan aplastando más, se vayan ahogando más, que la semilla empiece a crecer y que demos fruto, porque es lo que Dios quiere, que demos fruto al 100%, amén. Que seamos como esa semilla que cayó en buena tierra, que dio fruto al 100%, amén. Que esos espinos no vayan a destruir el propósito de Dios que tiene en su vida y en mi vida, amén. Y la tercera cosa, mis amados, la tercera cosa dice que son los placeres de esta vida. Yo le invito a que vayamos al libro de Primera de Juan. Sí, Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 15-17. Primera de Juan. Ahí me dice amén cuando lo tiene. Adiós. Los 15-17. Primera de Juan 2, 15 al 17. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y leemos. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Vea que, bueno, en este pasaje termina con que el que hace la voluntad de Dios, ese va a alcanzar la vida eterna. Amén. Para siempre. Y también su palabra también nos trae ejemplos. Hay un pasaje en 2 de Timoteo 4:10 donde Pablo empieza a hablar sobre uno de sus discípulos, y él, ¿verdad? En esa carta a Timoteo le dice, pues Demas es un discípulo de Pablo en ese momento, ha abandonado, habiendo amado más este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Y hay tanto de esto, tanto de esto, que usted todos los días puede ver situaciones que lo jalan para apartarse de lo que Dios quiere para su vida. Lo hablamos, esas riquezas, esos afanes, y increíblemente, sabiendo y conociendo, mucho pueblo se aparta de Dios, decide opinar cuando decide que lo correcto es lo que ellos están creyendo, lo que ellos están haciendo, buscando lo que este mundo nos ofrece. Ahí decía que, ¿verdad? En los ojos, ¿verdad? En los deseos de la carne, vienen todas estas cosas que nos apartan del propósito de Dios. Algunos, no vamos a decir muchos, sino que algunos creen que viviendo en adulterio,
viviendo en fornicación, que deseando la mujer del prójimo, pueden agradar o pueden seguir agradando a Dios. Exactamente lo que hablamos ahorita es esa semilla que venía creciendo, amén. Esa semilla que viene creciendo y que va creciendo, pero que vienen esos espinos. Esos espinos empiezan a nublar nuestro entendimiento, amén. Esos espinos empiezan a hacernos creer cosas que Dios no nos ha hablado en su palabra. A hacernos creer que, porque sé que hay mucho pueblo, y hay mucho pueblo de Dios viendo pornografía y masturbándose y haciendo mucho tipo de inmoralidades que están en altares o en lugares de servicio, creyendo que porque sirven, creyendo que porque ministran y estando en todo este tipo de inmoralidades, tienen la salvación. La salvación no depende de que usted y yo le sirvamos a Dios. La salvación, primero que nada, es gratuita, y todos lo sabemos acá. Pero la salvación hay que cuidarla. La salvación nosotros podemos descuidarla porque este mundo tiene tantas cosas que nos ofrecen a nosotros y que llama la atención por la vía de la inmoralidad, por la vía de las riquezas, por la vía de los afanes que nos separan y nos apartan. El mundo nos ofrece la fiesta, el mundo ofrece los vicios, pero nada de eso nos va a traer la vida eterna, sino más bien va a traer condenación. Y seremos cortados porque dice que el que no da fruto va a ser cortado. Y para poder usted y yo dar fruto y hacer lo que Dios quiere, debemos caminar conforme a la voluntad de Dios. Y buscando estos placeres, dejándonos llevar por todas estas cosas que el mundo nos ofrece, no vamos a llegar más que a nuestra misma condenación. Amén. Nosotros, usted y yo, tenemos que estar prestos a esto, porque vea, esto es sutil. Las cosas que yo le he hablado de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, de la masturbación, de todas estas inmoralidades, son cosas que cualquiera que lo ve y lo muestra, ¿verdad? Y dice, esto es, a todas luces, eso no le agrada a Dios. Pero el enemigo cega el entendimiento. El enemigo, y eso no es de la noche a la mañana. Yo le estoy hablando de gente que puede estar sirviendo en un altar. Gente que puede estar viniendo todos los días durante 20, 30 años a la iglesia, pero que su corazón se torció, pero que ese corazón dejó que esos abrojos, que esos espinos ahogaran esa palabra, esa semilla que traía temor de Dios a su corazón, esa semilla que traía ese conocimiento, esa sabiduría que no viene de nosotros, que viene del Espíritu de Dios. Apagó el Espíritu en nosotros, apagó en ellos, en el nombre de Jesús, en ninguno de nosotros. Apaga el Espíritu en estas personas de Dios y se empieza a corromper el alma, el espíritu y todo el ser. Y se empieza a apartar. Y cuando ya se manifiestan estas cosas, cuando ya el enemigo viene y ofrece los placeres de la vida, fácilmente se cae en ello. Fácilmente se llega y el enemigo logra su objetivo. Amén. Porque él va es sigiloso. Él va de poquito en poquito, de video en video,
de scrolleando, ahí va, bombardeando imagen en Facebook, bombardeando sentimientos, pensamientos en nuestras vidas para desviar nuestro corazón, para pecar contra Dios. Y se pecó una vez y se sintió feo. Se volvió a hacer y se volvió a sentir medio feo. Y se siguió insistiendo y ya sentimos menos. Hasta cuando ya el sentimiento de que se está haciendo algo mal delante de Dios se va, porque apagamos el espíritu en nosotros, que se apaga ese espíritu que nos alerta y que nos dice: esto no está bien, esto a mí no me agrada, y empieza la caída. Empiezan esos espinos a tapar, y cuando nos hemos dado cuenta, se ahogó, la semilla se ahogó. Pero hoy estamos aquí para darnos cuenta de esto. Amén. Para darnos cuenta de que estas cosas están sucediendo en la iglesia, de que estas cosas suceden hoy en la iglesia, y que tenemos que estar apercibidos, porque si no, las consecuencias son graves. Las consecuencias de estar fuera del propósito de Dios, las consecuencias de que esa palabra, de esa semilla, sea ahogada y usted y yo no demos fruto, son graves. Porque el que no da fruto será cortado. Y yo creo que todos los que estamos en este lugar queremos dar buen fruto. Amén. Que se conozca cada uno de nosotros por el fruto que damos, bueno, no malo, bueno, que seamos un buen testimonio para los demás, para que el que le vea a usted y a mí tenga también ese deseo, eso de querer saber qué es lo que usted y yo estamos haciendo para poder vernos como nos vemos. No hablemos de tener, sino que simplemente en su semblante, amén, en su semblante se ve. Yo hablaba la otra vez con un varón familiar, y vea que él estuvo y él estaba en un proceso, ¿verdad?, de recuperando su matrimonio y todo, y él antes, cuando yo lo veía, yo poco hablaba con él, pero digamos, su semblante había como soberbia, como altivez, como orgullo, y Dios lo llevó por un proceso. Yo le he hablado de Dios y todo, lo he invitado, no asiste a la iglesia, pero en la inmensa misericordia de Dios lo llevó por ese proceso y lo está restaurando poquito a poco. Y lo increíble en esto, que le quería reseñar esto, es que cuando yo vi que estaban, ¿verdad?, en ese proceso, empezó a haber un cambio en él. Yo ni siquiera tuve que acercármele a hablar, y yo veía una actitud en todo su ser, en su semblante, una actitud más de humildad, una actitud más de sencillez. Vea, es que eso se nota. Es imposible que usted no note el orgullo y la altivez en una persona, pero es que se nota. Y también es imposible que usted no note la humildad en un corazón y la sencillez en un corazón. Eso se sale. ¿Por qué? Porque es fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Es el fruto que Dios hace que nosotros demos ese fruto. Él quiere que usted y yo demos, porque ciertamente es el deseo de nuestro Señor el que usted y yo estemos dando fruto. Amén. Hay un pasaje también que habla de esto, dice, del rico insensato. Amén. En Lucas 12, 19 al 21 dice: y diré a mi alma,
muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate y come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, mas el rico, mas no es rico para Dios. Vean que esto se da mucho, esto mucho se ve. Lo que yo les comentaba, si usted ha podido ver que hay personas que tal vez tienen cierto estatus, uno ve que tal vez no les falta nada, que tienen mucha solvencia económica, tienen, ¿verdad?, negocios y todas esas cosas, y tal vez usted les habla de Dios y ellos tal vez te pueden poner cuidado, te pueden poner atención por respeto, ¿verdad? Pero en sus corazones está lleno de avaricia. En muchas ocasiones, no en todas, yo no estoy diciendo que siempre es así, pero en muchas ocasiones eso se da, porque se tiene mucho, riquezas, pueden comprar lo que quieran, pueden tener lo que quieran, en dinero, con dinero, todo lo que se compre con dinero, ¿verdad? Y es difícil cuando se evangeliza, cuando se le habla a una persona así, porque se cree que no necesitan de nada, que no necesitan nada, y no se están dando cuenta que todos esos placeres de los cuales ellos disfrutan, eso no llena absolutamente nada en nuestras vidas. Hay tantos ejemplos, bueno, aquí traía muchos ejemplos sobre los placeres de esta vida. Pero para ir finalizando ya con lo que hoy Dios quiere que podamos entender, mis amados, que hoy podamos nosotros salir de este lugar entendiendo que nuestra prioridad de todos los días debe de ser buscar a Dios primero, buscarlo a Él, porque Él es el que nos va a solucionar lo que usted y yo necesitemos y que estemos en necesidad. Todo lo que usted y yo necesitemos, Él lo va a suplir. Todo lo que usted y yo, todo problema que usted y yo tengamos en ese momento, Él va a traer la solución. Amén. No falta de pago, lo que parece que no se puede pagar, el Señor va a suplir. Amén. El Señor va a traer esa provisión para su vida, ese trabajo que usted le ha estado orando tanto a Dios y que Dios sabe que usted necesita y lo ha escuchado. Dios va a traer ese trabajo que usted necesita para que usted tenga más tiempo para servirle a Dios, porque muchas veces, dependiendo del tipo de trabajo, a veces se ora por un trabajo: Señor, dame un trabajo, no tengo trabajo, y por allá sale el trabajo. Pero ¿qué pasa? Entonces recibimos y entonces nos olvidamos de lo que nosotros le dijimos a Dios, arrodillados a la orilla de una cama o en este altar, ministrados en una de esas sillas, mientras oraban por nosotros. Nos olvidamos que le dijimos: Señor, dame un trabajo, yo te voy a servir. Dame un trabajo, Señor, y yo voy viniendo todos los días a la iglesia cuando pueda. Pero aparece el trabajo y se nos olvida. Amén. Eso pasa mucho. Así que tener cuidado también cuando pedimos eso: Señor, dame ese trabajo que necesito, pero que sea un trabajo donde yo siempre te pueda servir, que no me aparte de ti, que no me aleje de tus propósitos, porque yo sé que tú tienes mejores cosas para mí, pero sabes que necesito comer, alimentar a mi familia, pagar mis cosas.
provéemelo. A veces dice que no pedimos, no recibimos porque pedimos mal, ¿verdad? Así dice su palabra, que a veces nosotros no recibimos lo que estamos pidiendo porque no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Así que hoy tenemos que salir entendiendo que ni un afán, por más que usted y yo nos afanemos, por más que usted y yo acumulemos riquezas, por más que usted y yo hagamos tantas cosas, podremos nosotros, dice su palabra, añadir un cabello o hacer algo más de lo que Dios, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Los afanes no nos llevan absolutamente nada, a nada provechoso. Siempre terminan normalmente en un desastre. Amén. Vea, yo se lo voy a contar para testimonios de lo que hoy me pasó. Hoy en la mañana, bueno, hoy no tenemos videobeam, ustedes ya lo vieron. Y yo estaba ahí sentado haciendo unas cosas en la computadora y todo, y esa puerta estaba abierta. Bueno, estaba sin llave, está haciendo mucho viento. Y la puerta estaba sin llave, entonces la puerta se fue. Vino una ráfaga de viento y se llevó esa puerta hasta allá. Y después la revolvió adentro. Y yo estaba ya viendo, y yo vi donde venía la puerta, se va a quebrar el vidrio. Y entonces yo salí en carreras, y entonces yo salí en carreras, agarrar la puerta, primero que la puerta no se golpeó, ni se quebró ningún vidrio. Y llegó, pero sí pasó, se me cayó un asunto ahí, un cable, y se dañó el cable. Si yo no me hubiera quedado ahí, en ese ofusque con el que yo salí a agarrar la puerta, ¿verdad? No hubiera pasado nada, la puerta no le pasó nada, gracias a Dios. Dios tiene cuidado siempre, amén. Y en ese momento me afané y fui, me pasó otra cosa, o sea, me pasó algo que no debió haber pasado. Pero bueno, ese tipo de cosas suceden también así en nuestras vidas. Lo mismo que les decía ahora, un 90% de las cosas en las que ustedes y yo nos preocupamos y nos afanamos y aquí no suceden. Así que Dios quiere que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, y que todo lo que usted y yo necesitemos va a ser añadido. Que esos abrojos, que esos espinos que están ahogando tal vez ahora su vida, para separar y apartarlo a usted y a mí del propósito de Dios, y usted se dé cuenta que son esas riquezas, que esos son sus afanes, que es eso que el mundo ofrece, que parece bonito, que se ve bonito, pero que al final lo que trae es destrucción, lo que trae es muerte eterna. Lo que produce es que corten lo que Dios quería hacer en su vida y en la mía, porque lo que no da fruto es cortado, y nosotros tenemos que dar fruto, amén. Usted y yo tenemos que dar fruto y buen fruto. Así que en esta hora esto es lo que Dios ha traído, ha puesto en mi corazón que hablásemos en esta mañana, y yo espero que no seamos esos oidores olvidadizos, amén. Que pongamos por obra esto. Lo principal, creo que el versículo con el que yo me quedo esta mañana es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, amén. Es que lo busquemos a Él primero, que le sirvamos siempre, que sin importar lo que pasó, sin importar si usted no tiene la plata, sin importar si hay un asunto que usted no puede controlar, que usted no puede manejar, se quede lo que se quede. Usted venga a buscar a Dios aquí, usted vaya a buscar a Dios en la intimidad, todos los días. Usted lo busque donde sea que esté y le entregue todas sus cargas y todas sus necesidades a Él, que Él va a suplir, amén. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os nos serán añadidas a todos, porque tenemos un Dios bueno, un buen Dios que suple,
un Dios sana, un Dios que restaura, un Dios que rompe las cadenas y un Dios que ha traído una salvación que no podemos descuidar. Amén. Yo le invito a que se pongan en pie. Vamos a estar terminando, amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. Si usted gusta, cierre sus ojos. Si gusta, levante sus manos. Señor, hoy te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes cuidado de nosotros, Señor. Tú nos hablas una y otra vez tú nos hablas, Señor. Y nos llevas siempre, Señor, a esa dirección que tú nos das. Obediencia, Señor, obediencia a tu palabra. Búsqueda de tu rostro, Señor. Búsqueda de tu presencia, Señor. Búsqueda de tu presencia. Así como Pedro muchas veces hemos sido, Señor. Como cuando Pedro empezó a caminar sobre esas aguas. Que con fe empezamos a caminar. Que con fe empezamos a andar. Que con fe nuestra mirada fue puesta en los ojos de Jesús. Esa mirada fijada en sus ojos, Señor, nos sostiene, nos sostenía en ese camino, Señor. Pero cuando empezamos a desmayar, cuando empezamos a dudar de que tú, Señor, es el que nos sostiene, cuando nuestra mirada se empieza a apartar de ti, cuando nuestra mirada empieza, Señor, a preocuparse por la tempestad, cuando nuestra mirada empieza a ocuparse en las cosas que nos distraen, Señor, de tu rostro, que nos distraen de escuchar tu voz. Todos hemos estado en esa situación, Señor, pero hoy queremos, Señor, te pedimos por tu gracia y tu misericordia, que sea revelada, Señor, esta palabra. Que esa tormenta, esa tempestad, Señor, de eso tú tendrás cuidado, tú te ocuparás de eso. Que lo que nosotros debemos ocuparnos es de poner nuestra mirada, nuestro rostro, nuestros ojos en ti, Señor, en tu rostro. Poner, Señor, nuestra confianza en ti y solo en ti. Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Yo te pido en esta hora, Señor, que todo espino, Señor, que esté ahogando la vida, Señor, de mis hermanos, que todo espino que esté ahogando nuestras vidas, en el nombre de Jesús, sea secado ahora mismo en el nombre de Jesús, sea cortado en el nombre poderoso de Jesús. Que se corte todo espino, Señor, de avaricia, todo espino, Señor, de preocupación, de afán, todo espino, Señor, de vanagloria, Señor, de inmoralidad. En el nombre de Jesús sea destruido y seco en el nombre poderoso de Jesús en nuestras vidas. Cortado de raíz, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea cortado de raíz todo afán, cortado de raíz, Señor, todo amor al dinero, Señor, todo amor a la riqueza, todo amor a lo que está en el mundo, Señor. Que sea quitado todo esto de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, Señor. Que nuestro deseo siempre sea agradarte, Señor. Que nuestro deseo siempre sea buscarte a ti, Señor. Que cada cosa que hagamos sea direccionada y conforme a tu voluntad. Que siempre nuestro corazón se alinee a tus propósitos, a tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro, Señor, que tú nos empoderas a todos, Señor, que tú nos das esa fortaleza, que tú nos das esa
ese ímpetu, Señor, que tú nos empoderas y nos das que tomemos esas decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas, que tomemos esas decisiones de apartar y alejar todo lo que nos separa de ti, todo lo que no nos conviene, Señor. Aún lo que parezca bueno, Señor, pero si nos aleja de ti, debe ser quitado y arrancado de nuestro camino, de nuestras vidas. Y debemos renunciar a todo aquello que nos aleje de tu voluntad y de tus propósitos, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro revelación en esta mañana, Señor. Revelación en cada uno de nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, sea revelada en nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, caiga en estos corazones, que tú prepares, Espíritu Santo, esa tierra, Señor, que sea una tierra fértil, Señor, una tierra buena, Señor, que caiga esta semilla en nuestros corazones, demos frutos, Señor, al 100 por uno, Señor, y no seamos oidores olvidadizos, que no salgamos de este lugar, Señor, y simplemente a continuar viviendo nuestras vidas igual que antes, Señor, sino que haya una metamorfosis y un cambio en cada uno de nosotros. Esa revelación de que tú eres nuestro pastor y que nada, absolutamente nada nos faltará. Gracias, gracias, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor, y que se revele en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos en esta hora, Señor. Yo bendigo a cada uno de los que ha venido a este lugar, Señor. Bendigo sus vidas, sus familias, todo lo que son, lo que tienen, Señor, lo que tú les has dado. Yo bendigo también a los que están viendo, Señor, por redes sociales, todo aquel que se ha acercado, Señor, a escuchar tu palabra en esta hora, sea bendito. Y te pido, Señor, sobre cada uno de nosotros, que tú nos acompañes siempre, que guardes nuestra salida y nuestra entrada. Que tu rostro resplandezca en nuestras vidas, Señor, y que sigamos creciendo como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto, Señor. Y que crezcamos, Señor, como esa planta que dio fruto al 100 por uno, Señor. Y seamos, Señor, esos hijos obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.